Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Familia, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el pastor Boris del Santi City, Perú. Quiero compartirles la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 17 al 30. Aquí el apóstol ha presentado la gran obra de Dios a favor de los escogidos de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez él hace una exhortación de cómo no debemos de andar, refiriéndose al estado genérico del mundo de donde hemos sido sacados por la misericordia de Dios, y eso es algo que no debemos de olvidar. La descripción de la verdadera naturaleza de su vieja manera de vivir es en verdad escalofriante. Comienza diciendo la vanidad de la mente, la raíz de una conducta tan vacía de contenido moral y falta de propósito se halla en la segunda parte del versículo 18. Pero a los efectos de la exposición queremos considerar su proyección externa y en primer lugar, puesto que provee el contraste obligado que quiere enfatizar el apóstol al exhortar a cada uno de nosotros, los lectores, los que disponemos nuestro corazón a oír la palabra de Dios. La vanidad y ofuscación de la mente, el entendimiento. La asociación en todas estas escrituras dan efecto a la idolatría, como bien hace ver Pablo en este diagnóstico, por decirlo de esa manera. La alineación de Dios y la dureza del corazón, Pablo apunta aquí la raíz de tanto desvarío y corrupción en la alineación del hombre de Dios. La causa de esta aclara una ignorancia obstinada, ¿sí? Y puedo leerles el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Familia, no tiene excusa, porque se hace con pleno conocimiento cada acción que tengamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, pero él, que se separa de la vida de Dios, o sea, cuando uno decide comenzar el camino de la vida cristiana, Dios nos enfoca, ¿sí?, de que nosotros tenemos que aprender a vivir de esa fuente, como origen de la vida verdadera, que es su palabra. La palabra endurecimiento es interesante, ¿sí?, porque habla o se asocia de la ceguera espiritual y la pérdida de sensibilidad hacia Dios y el prójimo. La alineación de Dios en la que se encuentra el hombre caído por la voluntad propia lleva a la alineación de sí mismo y de los demás hombres, como se ve en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, la pérdida de sensibilidad humana o sentido de vergüenza involucra la pérdida del respeto por la dignidad, el cuerpo y las posesiones de los demás, ¿sí? Falta de temor de Dios. Entonces, según estos pasajes que estamos estudiando, bien que en la persona de nuestro Señor Jesucristo se exhibía perfectamente todo lo que Dios quiso ver en nosotros, dándonos en él ese modelo perfecto a imitar. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron. Y es algo que viene a colación. La verdad que está en Jesús se forma en el creyente a raíz del nuevo nacimiento y por la acción poderosa del Espíritu Santo. Una vez que Cristo ha sido recibido por la fe, este nuevo hombre solo puede crecer y desarrollarse en la medida que el creyente obedezca a las directrices que le son entregadas en la doctrina, en la palabra de Dios. Más que imitar a Jesús es un esfuerzo más que inútil cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas y es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, el cual Él va a formar
en nosotros, ¿sí? ese nuevo hombre. Pero para eso tenemos que ser sinceros, de saber reconocer aún las falencias que hay en nosotros. Según la verdad de Jesús, cada vez que Pablo emplea el nombre humano del Señor sin aditivo, quiere enfatizar la vida humana de su ministerio terrenal, sus padecimientos por la causa del reino de Dios, en las situaciones de limitación y peligro que eran las consecuencias lógicas de su venida como Mesías y siervo sufriente. Nos recuerda a aquel que veló su gloria y sus prerrogativas divinas, rehusando echar mano de ellas para salvarse de ninguna situación comprometida o tentadora. Familia, por medio del apóstol hemos oído, ellos oyeron, ellos aprendieron, estamos aprendiendo. Entonces estamos siendo adoctrinados, ¿sí? Adoctrinados en Cristo acerca de cómo agradar a Dios, en encontrarse con aquel andar en la carne que les caracteriza antes de su conversión y que seguía siendo el que se veía en la sociedad gentil en su alrededor. Los andrajos que aún tenemos que quitar y los vestidos andrajosos en que aún tenemos que asumir como vieja naturaleza. El apóstol usa aquí la analogía, como podemos ver en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, primero es necesario despojarnos de lo viejo y sucio, el modo anterior de vivir, característico del viejo hombre, producto de la caída. Luego la mente ha de renovarse, ha de haber o tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de actuar, en contraste con la vanidad de la mente, que habla, por ejemplo, el verso 17. Esto pues digo, y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de la mente. Familia, permitámosle al Espíritu Santo hacer esa obra sanadora y transformadora. Según este proceso renovador, nos tenemos que vestir como creyentes en ese nuevo hombre, exhibiendo las virtudes de Cristo, ¿sí? que podemos resumir en justicia y santidad, que corresponde al propósito original de Dios para todo hombre. Entonces, familia, quiero que esto quede dentro del tiempo que tenemos, que quede claro que aún hay obra en que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Permitámosle para que podamos ser bendecidos en verdad en una vida distinta, asumiendo el ejemplo, modelo y molde en Jesucristo. Desde el Perú les mando un abrazo, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Meditaciones teoterápicas.